Regresamos con más de En Contacto, Familias Preventivas. ¿Cuáles son los 5 problemas por los que te puedes hinchar? Para tratar este tema nos acompaña el doctor César Mariscal, médico clínico, internista e intensivista. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. La pregunta que va de cajón, ¿por qué se retienen líquidos o por qué nos hinchamos? Claro, y la verdad es que es una pregunta frecuente, ¿no? Retención de líquidos, de hecho, he llegado al canal y todo el mundo retiene líquido, parecería, ¿no? Entonces se ve que es frecuente. El tema es que muchas de estas veces esa retención de líquido, o la gran mayoría de veces, no necesariamente responden a una enfermedad seria o a una enfermedad orgánica. Okay. Seguramente en el momento posterior vamos a poder desarrollarlo, pero lo que sí me gustaría dejar claro como primer concepto es ese, ¿no? Es importante cuando uno retiene líquido saber quién puede tener una enfermedad trascendente, importante, básicamente enfermedades cardíacas, renales o hepáticas, y quién puede tener una retención de líquido que no necesariamente denota una enfermedad seria o una amenaza para la salud o para la vida, ¿no? Bueno, y es importante poder determinarlo, por eso tenemos esta conversación precisamente con usted. ¿Edema y retención de líquidos es lo mismo? Claro, retención de líquido es el término que popularmente usamos, o hinchazón. Pero el término técnico en medicina para definir esta situación es edema, ¿no? Entonces hablamos de edema que pueden ser, pues como te contaba, por patologías trascendentes, importantes, o por situaciones del día a día que en realidad hay varias hipótesis para justificarlas, pero que no denotan una enfermedad que ponga por lo menos en riesgo la salud de las personas. Ahora, doctor, ¿es mito o es verdad que se pueden retener líquidos por consumir exceso de agua? Por el exceso de agua mismo no, porque te explico, y esto es fundamental para explicar cosas a posteriori, ¿no? El organismo, nuestro cuerpo, hay muchas cosas que las hace de manera voluntaria. Yo me toco la nariz o cierro el ojo, pero hay muchas cosas que son involuntarias. Okay. Y esa situación involuntaria que uno no controla, lo controla un sistema nervioso que se llama sistema nervioso autonómico. Ese sistema nervioso que yo no le puedo decir, póngame el corazón a 100 por minuto o a 60 o mueva el intestino, no lo controlo. Es el sistema nervioso autonómico o vegetativo, así se llama. Entonces hay muchas situaciones médicas en las cuales puede haber una falla en la regulación de estos temas que vienen con uno, que no necesariamente denotan ser una enfermedad severa, pero que te generan algunas manifestaciones clínicas, por ejemplo, incluido la retención de líquidos, que es una de las posibilidades. ¿Y cuál sería entonces los líquidos que se retienen? O sea, ¿cómo funciona? Porque si no es el exceso de agua, porque como usted ya menciona que el cuerpo actúa de forma individual y única, ¿cuáles son los líquidos que sí se retienen? Es que en realidad, mientras el riñón, que es un órgano que tiene que ver con el manejo de los líquidos, mientras funcione de manera apropiada, ese riñón tiene una capacidad enorme para concentrar o para diluir la orina. ¿Qué significa? Yo me tomo 10 litros de líquido y voy a orinar una orina clarita diluida. O yo tomo 100 mililitros de líquido y mi riñón va a hacer cosas para concentrarla. De ahí es que viene la orina muy clara y de mucho volumen, o la orina muy concentrada y de poco volumen. Entonces ese mecanismo ya asegura que en realidad uno puede tomar mucho líquido, y si su sistema vegetativo en general, que no se controla de manera voluntaria, está normal, todos los ajustes se van a dar. Esos ajustes que el cuerpo tiene así se llama la homeostasis del cuerpo. Entonces los mecanismos homeostáticos son los que nos cuidan a cada uno de nosotros de que no nos pasen cosas extremas cuando nos sometemos al calor, al frío, a la altura, al descenso. Y que el cuerpo lo activa a medida de que lo necesite. Indiscutible, esa es la homeostasis. Hacer cosas que son en positivo para poder mantener la salud. Mantener ese estado de bienestar y de salud es lo que se llama la homeostasis. Entonces, para que tú tengas un tema, debes tener roto esos mecanismos reguladores a través de algunas enfermedades que están bien definidas, ¿no? Hablando de enfermedades, precisamente, ¿cuáles son aquellas que se pueden producir por la hinchazón? Tenemos, por favor, la claqueta en pantalla para poder socializarla con el doctor. Ahí dice, enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, medicamentos, idiopático de causa desconocida, doctor. Para hablar de cada una de ellas, lo vamos a hacer tras la pausa comercial, y también otras preguntas que puedo decir que a tema personal quería realizarle, precisamente de consumir, por ejemplo, exceso de sal y que luego amanezca hinchada. Lo vamos a hacer tras la pausa comercial, doctor, aquí en Familias Preventivas. Regresamos con más.
Estamos hoy en Familias Preventivas hablando sobre los 5 problemas por los que te puedes hinchar. Ya estuvimos conversando con el doctor, quien nos estaba dando información acerca de ese tema, y antes de irnos al corte nos quedamos hablando sobre las enfermedades que producen esta hinchazón. Doctor, lo vimos en claquetas, se lo pido por favor a la producción que nuevamente la ponga para poder hablar sobre cada una de ellas. Enfermedades cardíacas, doctor, renales, hepáticas, medicamentos, idiopático de causa desconocida. Sí, bueno, claro, el corazón tiene dos funciones, ¿no? Una función mecánica o de bomba y una función eléctrica, ¿no? Es el generador de los latidos cardíacos. Entonces, esta función mecánica o de bomba puede verse afectada, y cuando se ve afectada, el músculo ya no tiene la fuerza que debe tener. Entonces, en ese momento que el músculo cardíaco, el del corazón, ya no es lo suficientemente fuerte, eso se llama insuficiencia cardíaca, para ser muy sencillo, muy simple, ¿no? Entonces, esa insuficiencia cardíaca hace de que los líquidos que están dentro de todos los vasos sanguíneos del cuerpo se salgan en determinado lugar, el lugar más chiquitito de los vasos sanguíneos, que se llaman capilares sanguíneos, así se llaman. Son cosas micrométricas, ¿no? Donde hay cierta permeabilidad, entonces los líquidos se salen. Esa es la causa del hinchazón, que los líquidos, en lugar de estar dentro de los vasos sanguíneos, estén fuera. ¿Por qué están fuera en este caso? Porque al corazón no poder bombear, se va a generar una presión muy alta a nivel de ese sistema y los líquidos se van a salir. Eso se llama un aumento de la presión hidrostática, así se llama. Y esa es la causa de edema en el caso de insuficiencia cardíaca. En el caso del problema, por ejemplo, de los problemas renales, ¿no? La principal causa de problemas renales que generan es cuando tú tienes una enfermedad renal de tal magnitud que te lleva a perder gran cantidad de proteínas en la orina. Por ejemplo, algo que se llama síndrome nefrótico. ¿Qué sucede? Así como los líquidos, para estar dentro de los vasos sanguíneos donde corresponde que estén, se salen si hay mucha presión que no los deja, también se salen cuando no hay nadie en que los retenga dentro de los vasos. ¿Quién retiene al líquido dentro de los vasos sanguíneos? Las proteínas, porque ejercen un poder de atraer al líquido. Ese poder se llama, así tiene el nombre, no puede ser de otra manera, se llama poder oncótico de las proteínas. Entonces, la proteína, cuando no está, porque la estás perdiendo en el riñón, en los vasos sanguíneos no está, y va a decir, caramba, ¿y ahora cómo hago para retener estos líquidos? Entonces los líquidos se salen, y esa es la causa de edema básica en problemas renales. La causa básica, como usted menciona, y cómo el cuerpo está todo aliado, ¿no? Ahora, por cuestión de tiempo, doctor, podríamos unir estas últimas 3 enfermedades, la hepática, los medicamentos y idiopático, ¿sí?, en un resumen de las 3. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, la hepática es el típico. La cirrosis hepática te genera que la vena que va al hígado encuentra mucha resistencia, que se genera una hipertensión ahí, y eso lleva una cantidad de cambios en el cuerpo que llevan a retener líquido y sale por los riñones. Y eso se pone en la barriga, se llama ascitis, y edema en las piernas, ¿correcto? Lo otro son los medicamentos que uno siempre debe considerar. Hay medicamentos, típicamente el medicamento que más uno ve que genera edemas de pies, yo digo habitualmente se pone en los pies. Edemas, hinchazón de pie. Hinchazón de pie, retención de líquido en los pies, como un bollito se pone en los pies. Es un medicamento que se usa para la hipertensión que se llama amlodipino. Pero hay muchos más. La lista de medicamentos que producen edemas es grande. Y lo último, que es muy importante, es el edema idiopático. Idiopático es un término que en medicina quiere decir de causa no determinada o no conocida. Los edemas que tanto le preocupan a la gente son edemas idiopáticos. Por ejemplo, ustedes comentan, ¿y qué hay? Hay hipótesis. Por ejemplo, las personas que aparentemente tienden a retener líquido y a cambiar en el día pesos hasta 3, 5 kilos en el día, de la mañana a la noche, ¿qué tienen? Retienen líquido de verdad, no es mentira, de verdad. ¿Qué es lo que probablemente suceda? Ahí hay 3 hipótesis. La que uno más se adhiere es a una que se llama de que cuando tú te vas a poner la posición de pararse. De pie, sí, me voy a poner de pie, ese movimiento. Entonces, en este momento, yo tengo una acumulación de líquidos en la parte baja del cuerpo. Esto es un estímulo para que de manera homeostática el cuerpo haga algo, y el cuerpo sensa y dice, ¿qué pasa con el volumen de sangre dentro de mi cuerpo? Voy a liberar unas hormonas para poder retener sal y agua. Entonces, tal vez estas personas tengan una hipersensibilidad en el mecanismo
de esto, que se da por llamar relleno capilar, que tiene que ver con eso. Pero es una de las 3 hipótesis que le hay. pregunto, de pronto para prevenir esto, ¿podría ser el levantarse de pronto más lento, de pronto primero me siento, luego bajo las piernas, luego me pongo de pie? ¿Podría ayudarme un poco? Probablemente no demasiado, porque el mecanismo se va igual. Eso sí te ayuda en condiciones muy distintas. Por ejemplo, hay gente que se para y le da hipotensión. Mareo. Todo lo que se produce cuando uno se para y no está acostado se llama ortostático. Se llama hipotensión ortostática. Pero en este caso, en realidad, vuelvo a decirte, es una hipótesis que plenamente podría explicar, por todo lo que se ve a nivel de los estudios, de que sea la causa de retención de líquido entre las personas. Ahora, mediante los alimentos, yo le decía antes de irnos al corte que era un tema personal también, y seguramente a muchos les ha sucedido cuando comen cangrejos, por ejemplo, en la noche, al siguiente día, yo amanezco hinchada. Puede ser por son los párpados, un poco aquí como que los pómulos, puede ser por el exceso de sal, soy alérgica al cangrejo. Puede ser por el exceso de sal, ¿no? Porque definitivamente el mecanismo último por el cual todos estos edemas se producen es retención de sal y agua. Sea por las 3 hipótesis que te cuento, las 3 terminan en lo mismo. Lo uno es esta que te conté, lo otro tiene que ver con el uso de diuréticos que la gente hace al inicio y que después no se puede despegar. Porque el diurético en realidad es un arma de doble filo, porque te lleva a tener ese mecanismo de falta de volumen donde debe, que genera todos estos mecanismos contrarregulatorios para retener sal y agua. Entonces, en realidad, la ingesta de sal es lo primero que uno le dice a la gente cuando tiene edemas, pare con eso. El hecho de que se paren de una manera más lenta, tal vez no tenga mayor impacto, pero lo que sí es claro es que lo que no se debe hacer es usar diuréticos para tratar estas situaciones, porque a la larga esto va a ser pan para hoy, hambre para mañana. Doctor, tenemos por favor en pantalla una claqueta con los síntomas para saber si estoy reteniendo líquidos. Y dice, hinchazón, piel estirada o brillante, fobias, sensación de pesadez y cambio de peso. Claro, claro. De hecho, muchas veces nosotros para poder valorar edema en los pacientes le pedimos que se pesen en el largo del día. Alguien me dice, es que yo me hincho en el día. Le digo, bueno, pésese. Porque en realidad, antes de que sea valorable por lo visual, una hinchazón, hay un cambio de peso. Para que uno pueda notar y poner esa palabra que dice ahí, fobia, que es cuando uno aprieta con el dedo y deja un huequito, se llama fobia, que estaba, creo que en una claqueta lo comentaron, eso ya cuando es bastante la retención. Entonces en realidad cambio de peso. La otra cosa importantísima que me gustaría dejar sentado es que hay personas que tienen edema de ambas piernas, son simétricos, edema de la barriga. Eso es simétrico, pero a veces hay un cuadro que es cuando se te hincha solo una pierna. Ahí sí quiero llamar mucha la atención porque el edema... Y esa es mi siguiente pregunta. ¿Cuándo yo debo acudir a un especialista o cuándo deja de ser algo normal o sin peligro después de una hinchazón? Es decir, ¿qué me debe alarmar? Claro. General, para seguir en esta línea, cuando tienes un edema de una sola pierna importante y con dolor, anda porque una de 3 posibilidades de una trombosis venosa profunda. ¿Okay? Desde otro punto de vista, las enfermedades cardíacas, hepáticas y renales, pues uno tiene que ver porque generalmente hay síntomas más allá de la hinchazón. Entonces el paciente que tiene insuficiencia cardíaca pues tiene falta de aire, tú lo examinas y te das cuenta de ciertos datos y dice, este hombre tiene insuficiencia cardíaca. Pides un estudio que sea confirmatorio, un ecocardiograma para ver tal cosa y listo. En el renal lo otro. Entonces generalmente un paciente que se hincha debe consultar al médico porque puede tener una patología, puede tener una patología, eso es indiscutible, puede tener una enfermedad. El tema es que lo que digo es que hay muchísima gente, como pasó acá, que te pregunta por estas cosas de edemas menores que son reales, para los cuales se llama edema idiopático porque no está definida claramente su causa y que tiene por lo menos 3 hipótesis que tratan de explicarla. ¿Ya? Doctor, le agradecemos muchísimo, creo que ha quedado bastante claro y además también recomendarles como siempre que acudan a un especialista, doctor, que es la mejor manera de prevención, ¿verdad? Correcto que sí, seguro que sí. Seguro. Doctor, muchísimas gracias, hemos conversado con el doctor César Mariscal, un placer tener a un especialista de su nivel acompañándonos en Familias Preventivas. Gaby. Gracias, ahorita siempre importante estos temas, pero también decirles a todos que después de la pausa estoy por aquí.